Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior, vimos que Dios se le aparece a Jacob en un sueño y establece sus promesas. En el sueño, Jacob vio a los ángeles del Señor subiendo y bajando una escalera que estaba apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. El Señor le prometió a Jacob que lo protegería por donde quiera que vaya y que lo hará volver a esa tierra, refiriéndose a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. También le dijo que no lo dejará hasta que haya hecho lo que Él le prometió. Y como todos sabemos, Dios siempre cumple sus promesas. El Señor establece su promesa con Jacob directamente, así como lo hizo con Abraham y con Isaac. Y ese convenio abrahámico continuaría con Jacob. De Jacob con su descendencia, con José. El Señor le prometió que volvería a su tierra. Y en Génesis 48, capítulo 48, versículo 21, vamos a ver cuando Jacob, llamado entonces Israel, porque Dios le va a cambiar su nombre a Israel más adelante, vamos a ver que Jacob le dice a su hijo José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Y en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3, esta fue la promesa de restauración. Y dice así: el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Continuamos ahora con el versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Aquí Jacob se percató de la presencia de Dios. El Señor se le apareció a Jacob en un sueño, y se puede decir que Jacob reconoce al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y su relación con el Señor de aquí en adelante comienza a crecer, a florecer. Dios siempre está con nosotros. Él siempre está presente. Pero muchas veces ignoramos su presencia o no lo tomamos en cuenta. No sé si les ha pasado, pero por lo menos en mi experiencia, después de haber aceptado a Jesús y comenzar una relación con el Señor, a veces uno mira atrás y se recuerda de tantos momentos o experiencias difíciles por las que uno ha pasado o sobrevivido, y uno se da cuenta de que la mano de Dios siempre estuvo sobre uno. Y así como Jacob se dio cuenta de que el Señor estaba en ese lugar y él no lo sabía, pues así mismo me ha pasado. Sé que la mano de Dios estuvo en ese momento, en esos momentos, dándome protección. Dios nunca nos da más de lo que podamos soportar. El Señor siempre nos da una salida. En este caso, Jacob reconoció la presencia del Señor en aquel lugar. Y aquí es donde dice que tuvo miedo. Este es un miedo de admiración, de wow, de reverencia. Él se dio cuenta de la presencia del Señor, y aunque estaba despierto y ya no vio ninguna escalera, él dijo que ese lugar era la casa de Dios
y que era la puerta del cielo. El cielo es donde el Señor, Dios nuestro Señor, habita. Y la escalera que une el cielo y la tierra, mencionamos que es Jesús. Y Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Y por medio de Jesús se llega a Dios. Jesús es la puerta y el camino para llegar a Dios. Versículo 18. ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob? Se los voy a leer. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. O sea, la piedra que lo más seguro, en mi opinión, la usó como de almohada. Entonces, Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Versículo 19. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Esta parte es importante. Aquí Jacob le da el nombre a este lugar, un lugar sagrado en donde tuvo Jacob un sueño y el Señor se le apareció. Él tomó esa piedra y derramó aceite por encima. ¿Qué significa esto? O sea, el derramar aceite por encima. El ungir el aceite sobre la roca es como un símbolo de la presencia divina de Dios. El aceite representa la bendición y la presencia de Dios en ese lugar, marcándolo como la tierra santa. Ungir con aceite es una práctica tradicional en los tiempos bíblicos que simboliza la consagración y también el establecimiento de un pacto. El acto de Jacob significa su compromiso con Dios y las promesas que le hizo. Al ungir la piedra, Jacob establece un lugar para la adoración y el recuerdo de su encuentro con Dios, lo cual es significativo en el contexto de su viaje y el futuro de Israel. Aquí hubo, primero, revelación divina. Segundo, el compromiso con Dios y las promesas que le hizo. Y por último, pues, el establecimiento de un espacio sagrado. Muchos teólogos dicen que la piedra representa nuestro soporte y descanso. ¿En quién? Porque recuerden que esa piedra se usó como de almohada. ¿Y en quién? En Cristo. Representa nuestro soporte y descanso en Cristo. Y ese lugar sería un lugar en el que serviría o sería de adoración al Señor. Él puso aceite sobre la roca. ¿Y a quién en la Biblia se dice o se le refiere como la roca? Al Mesías, a Cristo Jesús. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículos 4, dice así: La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4, dice así: Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice así: No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti,
ni hay roca como nuestro Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice así. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Ahí mismo, en el versículo 32, dice, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Y el versículo 47, ahí mismo en el capítulo 22, dice, el Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. Salmos capítulo 18, versículo 2 dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Versículo 46. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación. Entonces Jacob nombró a aquel lugar Betel. Bet, que significa casa, B-E-T, y el de Elohim, de Dios. La casa de Dios, un lugar sagrado. En el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 23, se confirma que este lugar era llamado Luz. Después, entonces, se le llamó Betel. Jueces capítulo 1, versículos 23 dice, y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Esto confirma lo que dice aquí en el versículo 19 del capítulo 28 de Génesis, que a aquel lugar le puso el nombre de Betel y que anteriormente se le llamaba la ciudad Luz. Y en este lugar, en Betel, como mencionamos antes, van a pasar muchas cosas a través de la historia y no todas serían buenas. Una de ellas es que más adelante se convierte en un lugar donde se sacrificarían a dioses paganos, a otros ídolos, lugar al que se llamarían los lugares altos. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 32, dice así, se los voy a leer. Porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. En el libro de Amos, capítulo 4, versículo 4 dicen, entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Betel se convirtió en un lugar donde había mucha idolatría a dioses paganos, en los que les llamaba los lugares altos. Continuaremos con el versículo 20 al 22. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te haré el diezmo. Aquí en el versículo 20, donde dice, entonces Jacob hizo un voto diciendo, esto quiere decir, o sea, que Jacob juró un voto, o sea, se obligó a sí mismo por una promesa, o sea, una obligación solemne y voluntaria. Y dice aquí, si Dios, o sea, Elohim, en la palabra Dios, en la traducción hebrea dice Elohim. Si Elohim está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor, que se traduce en hebreo Jehová, será mi Dios, será mi Elohim.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, casa de Elohim. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Entonces, ¿qué observamos aquí? Aquí Dios le hizo una promesa a Jacob. Y a su vez, Jacob se percata de que todo lo que Dios le dé, todo eso le pertenece a Dios y Él le dará el diezmo. En el versículo 21, Él dice, entonces el Señor, o sea, Jehová, será mi Dios, mi Elohim. Jehová será mi Dios. Él reconoció al Dios de Abraham, a Elohim. Jacob reconoce al Dios de su padre Isaac como su Dios. Será el Dios de Jacob. Desde aquel día, Jacob sintió su presencia y veremos cómo su vida o relación con Dios se engrandece. Entonces, Jacob ofreció el diezmo al Señor. Él reconoció al Dios de Abraham. Abraham fue el primero en dar el diezmo. Esto ya lo venían practicando y eso que fue mucho antes de que se convirtiera en ley en el libro de Levítico. Ya en la época de Moisés fue cuando se convirtió en ley. Abraham fue el primero en dar el diezmo, no sé si se recuerdan, en Génesis capítulo 14, versículo 20, con Melquisedec. En Levítico, ya durante la época de Moisés, en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 30, se menciona lo del diezmo, y en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. En Levítico, capítulo 27, versículo 30, dice así: Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 dice así: Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Aquí se mencionan las leyes acerca del diezmo. Entonces, finalmente vemos aquí que Jacob se obligó a sí mismo por una promesa voluntaria, solemne y voluntaria al Señor. Y termina diciendo que le dará el diezmo. Ya hemos visto aquí que Jacob fue enviado a Padán Aram y cuando paró en aquel lugar llamado al que le puso Betel, tuvo un sueño en donde Dios, en nuestro Señor, buscó a Jacob y se le apareció a él. Jacob vio en el sueño ángeles subiendo y bajando una escalera que conectaba la tierra con el cielo o el cielo con la tierra. Y vimos también que esa escalera, ese puente que une el cielo y la tierra, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es la puerta y por medio de él se llega a Dios. Jacob despierta de su sueño y le hizo un juramento al Señor y le dice que le dará el diezmo. Él reconoció al Dios de Abraham, al Dios de su padre Isaac. ¿Y cómo apunta todo esto a Jesús? Así como Jacob dejó su casa para buscar a su novia en una tierra lejana, Jesús es el que dejó su casa para buscar a su novia en la tierra. Y como mencionamos en podcasts anteriores, la novia en la tierra representa el grupo de creyentes, a la iglesia. Otro punto que podemos observar de cómo apunta todo esto a Jesús es que en Cristo todas las naciones serán bendecidas. Jesús es esa bendición que pasó de generación en generación, o sea, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de la línea de Jacob, ¿quién nace? Nace esa semilla de salvación, Jesús nuestro Señor. ¿Qué más? Vimos que Jesús es la escalera que conecta la tierra y el cielo. Él conecta a los creyentes,
A los que se entregan a Él, los conecta con Dios. Como acabo de decir, Jesús es la puerta, Él es el camino, Él es el único intermediario. Por medio de Jesús se llega a Dios. Por medio de Jesús se llega al Padre. En el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 1, versículo 51 dice: En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, o sea, la escalera, sobre el Hijo del Hombre. Estas son las palabras de Jesús. Jesús es el camino, la verdad, y ningún hombre va al Padre excepto por Jesús. Cada paso, al subir las escaleras, cada paso es una expresión de confianza. ¿Por qué dijo esto que es una expresión de confianza? Porque tú confías en que el escalón de la escalera es estable y confías en que no te vas a caer. Asimismo, confía en Jesús. Él es el camino, la verdad, la luz, y ningún hombre va al Padre si no es por medio de Jesús. Él es esa escalera que nos conecta a nuestro Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.